Muy bien, vamos a iniciar con el diseño de las losas aligeradas. Vamos a ver una parte teórica y luego será la parte práctica. Bien, iniciando pues vamos a ver las generalidades, conceptos, funciones, predimensionamiento, el control de las deflexiones, metrado de cargas, la idealización y el análisis estructural, un diseño por flexión, por corte con fines de verificación, un diseño por cambios volumétricos y vamos a hacer un detallado de la losa aligerada. Bien, partiendo de las generalidades, pues tenemos por ahí algunos conceptos. Por ejemplo, una losa es una estructura de concreto armado y puede ser horizontal, también puede ser inclinada, ¿ya? Muchas veces estos son utilizados pues como entrepisos o también techos de una edificación, ¿ya? Los tipos tenemos pues por diferentes tipos, ¿no? Tenemos por su colocación, tenemos por sus apoyos, por su armado, por su proceso constructivo. Por su colocación puede ser de entrepiso o de cubierta, ¿no? Entrepiso en un piso normal y de cubierta puede ser ahí, ¿no? De esa forma. Asimismo tenemos por los apoyos, podemos tener losas perimetrales con un lado continuo, con dos o con tres lados continuos. Bueno, son diferentes tipos de losas que se pueden encontrar. Por su armado, y esto es muy importante, ya en base a esto se diseña, tenemos en una dirección y en dos direcciones, ya esto es muy importante. Por el proceso constructivo podemos tener losas aligeradas, macizas, reticuladas y prefabricadas, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta es una losa aligerada, esta es una losa maciza, una losa reticulada, ¿ya? Y las prefabricadas, pues actualmente se utilizan de diferentes tipos, ¿ya? Muy bien, continuamos. Basándonos en el armado, pues debido al comportamiento frente a cargas de gravedad, pues vamos a tener dos tipos de armado principalmente, ¿no? En una dirección y en dos direcciones. La norma E060 en el capítulo 13, pues nos indica una fórmula donde nos dice si es que la luz libre, una de la luz libre es dividido entre la otra luz libre es menor que 2, pues de preferencia utilizar un armado en dos direcciones. Caso contrario, si es que es mayor utilizar un armado en una dirección, ¿ya? Claro largo entre el claro corto. Bueno, principalmente lo que data es que cuando se tiene dos luces casi similares, pues la deformación es en esta forma, ¿no? Es en esta forma. Sin embargo, si se tiene solamente un lado es más largo que el otro, pues la deformada tiende a ser diferente, ¿no? Y viene a ser de esta manera, ¿ya? Ahora, ¿con qué fines se hace? ¿O con qué fines se realiza eso? Sucede que eso se realiza pues para eliminar el momento flector en la dirección larga, ¿no? Aquí para eliminar el momento flector en la dirección larga deberíamos usar una losa ortotrópica. ¿Y qué es una losa ortotrópica? Es una losa pues que tiene mayor rigidez en una dirección, ¿no? En una dirección, la longitud corta más específicamente, y esta característica pues generalmente la presentan las losas aligeradas, las losas reticuladas, ¿no? Esas losas. Y bueno, principalmente entonces en una dirección actúan estos dos tipos de losas. Sin embargo, la losa maciza también tiene una dirección, ojo, ¿ya? Muchos indican que solamente una losa maciza trabaja en dos direcciones, pero también se puede comportar únicamente como en una dirección. Sin embargo, generalmente una losa maciza se comporta en dos direcciones siempre, ¿ya? Siempre. Ya que su armado, pues es de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, eso como preámbulo. Ahora hay que tener en cuenta también la función que cumplen las losas, ¿no? Uno es transmitir las cargas de gravedad, las cargas de gravedad, tanto las muertas como las vivas, primero los apoyos en las vigas y a las vigas, y luego hacia las columnas, hacia los muros que existan, y estos lo transmitan a la cimentación, ¿no? Principalmente eso es su función también de la losa, y bueno, ahí están todas las cargas que debemos incluir. También, muy aparte de eso, otra función más importante también es que la losa funcione como un diafragma rígido para que de esa manera todos los muros y las columnas se desplacen una misma cantidad, ¿no? Un mismo desplazamiento, tengan un mismo desplazamiento, ¿no? De preferencia, frente a movimientos sísmicos. Bueno, como verán, aquí tenemos un diafragma rígido, ¿no? Y mediante un sismo, pues, esto que sea indeformable en un subplano, y así la norma, pues, también nos ayuda bastante a determinar lo que es los desplazamientos, ya que tienen, bueno, se desplaza una misma cantidad, ¿no? Bueno, nos apoya bastante. Además, hay que tener en cuenta
que para que funcione como diafragma rígido, mínimo debería tener una losa de 0.05 centímetros, 0.05 metros o 5 centímetros de espesor como mínimo, si es que es una losa fabricada in situ. Si es que es una losa pues prefabricada, mínimo debería tener 6.5 centímetros, ¿ya? Eso como introducción. Bien, ahí está lo que se les indicaba, mínimo 5 centímetros para que sea un diafragma, para que se comporte como un diafragma. Por lo tanto, una losa aligerada sí cumple, ¿no?, esa función, ya que tenemos este espesor de losita de 0.05. Y ahí la respuesta que muchos me preguntan: ¿por qué mínimamente se toman 5? ¿No? Es para que cumpla su función como un diafragma rígido. Y bueno, en una losa maciza, pues ya es muy obvio que va a cumplir como un diafragma rígido. Ojo, también hay que analizar el tema de ductos. Puede ser que por ahí haya algún problema, ¿no? Pero de todas maneras, muy, muy aparte de ello, la cuestión es que nos dice que para que se comporte como un diafragma rígido, necesita como mínimo un espesor de 5 centímetros. Pero eso es para losas que han sido fabricadas in situ, pero para losas que son prefabricados, pues mínimo deberían tener 6.5 centímetros, ¿ya? Está en este artículo si lo quieren revisar en el capítulo 21.11 de la norma E060. Y bien, continuamos entonces con la losa aligerada, propiamente dicho. Pues, ¿qué tenemos de losa aligerada? El uso de las losas aligeradas en una dirección, tanto en dos direcciones, pues ya es muy común el uso hoy en día, debido a que se colocan pues aligerantes o ladrillos y de esta manera, valga la redundancia, reducimos o aligeramos el peso de la losa, ¿ya? Además de ello, no solamente cumplen como aligerante, también nos ayudan, por ejemplo, y nos sirven como encofrado de las viguetas, ¿no? Ahí nos ayudan bastante, muy diferente a una losa reticulada, que muchas veces pues no se ponen estos aligerantes y pues encofrarlo es muy complicado, ¿no? Pero de todas maneras, como verán, el ladrillo es un buen aligerante y también ayuda bastante al encofrado, ¿ya? Por aquí tenemos que la norma de 0.20 nos indica, esto es de la norma de 0.20, esta tabla nos dice que las viguetas deberían tener 10 centímetros de ancho, ¿ya? Y 40 centímetros entre ejes, ¿ya? Entre eje a eje de las viguetas, ¿correcto? Entre eje a eje. 0.40. He ahí, por eso es que acá 5, 5, acá necesitaríamos 30, ¿no? Por lo tanto, el ladrillo de techo viene unas dimensiones típicas que son de 30 por 30, ¿no? En una sección. Y su espesor, pues, es diferente, ¿ya? Su espesor podemos tener de 12, de 15, de 20, de 25, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, la norma también nos dice para diferentes tipos de espesores de aligerado, ¿ya? Todo este espesor de aligerado, pues en todos mínimamente hay que considerar 5 centímetros, y si consideramos por ejemplo una losa de 5 centímetros, ¿ya? Y una altura que sea de 20, pues su peso va a ser 300 kilogramos, pero por metro cuadrado. ¿Básicamente a qué se refiere? Básicamente se refiere a que un metro cuadrado de losa, ¿no?, 1 por 1, pues si es que tiene un espesor de 20 centímetros, todo esto va a pesar 300 kilogramos, ¿ya? Todo eso pesa 300 kilogramos. Ahí, esta tabla nos ayuda bastante porque más adelante nosotros tenemos que calcular el peso del ladrillo en base a esta cantidad estimada, ¿no? Bien, bueno, los aligerados son elementos monolíticos, ¿ya? Cabe recalcarlo, formados por nervaduras regularmente espaciadas a 40 centímetros por una losa superior más delgada, que es de 5 centímetros. El espacio que hay entre nervaduras está relleno por un ladrillo aligerado con vacíos tubulares, ¿no? Es el caso, pues, del ladrillo, ¿no? Del ladrillo. Muy bien, nada más. Continuamos, por ahí tenemos los diferentes tipos de ladrillos huecos de 20 centímetros, de 15 centímetros, pero con rayas. De 8, esto generalmente no se usa. Bueno, para el último nivel, sí se puede, se toma muchas veces, de 15 centímetros, de 12 centímetros, ¿no? ¿Qué implica que sea un ladrillo de 12 centímetros? Si tú le aumentas el 5 centímetros de la losa superior, tendríamos un espesor de 17. Acá tendríamos de 20, acá tendríamos de 25, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, ahí están todos los ladrillos. Una característica muy importante es que todos son cuadrados, de 30 por 30. Todos son cuadrados, ¿no? Eso sí, hay que recalcarlo. Muy bien. Muy bien, bueno, la parte del predimensionamiento. Esto del predimensionamiento lo he vuelto a incluir debido a que
pues quería indicarles que esta consideración que se toma para predimensionar el espesor de una losa, pues nos ayuda a ya no verificar el tema de las deflexiones, ya no es necesario revisar el tema de las deflexiones para una dirección y para dos direcciones, ¿no? Ahora, sin embargo, la norma 060 en el capítulo 9, en el artículo 9.6, nos habla un poco del control de las deflexiones. Todos los elementos, bueno, la losa aligerada que está en una dirección, pues va a tener, bueno, las losas van a tener deflexiones inmediatas y también van a tener unas deflexiones a largo tiempo o también llamadas deflexión diferida o adicional en el tiempo, ¿ya? Empezando por las inmediatas, pues son las que se producen inmediatamente después del vaciado, ¿no? Eso. Y bueno, para controlar todas esas deflexiones, pues la norma nos da aquí, nos da unas recomendaciones, ¿no? Fíjense, nos dice la luz libre entre 16, si es que solamente son simplemente apoyados, y nos dice que con estos valores ya no es necesario verificar las deflexiones inmediatas, ¿no? Eso es lo que nos dice. Si es que ustedes aplican esto, pues ya no es necesario. Por ejemplo, para una losa con ambos extremos continuos, dice L entre 21. Si nosotros recordamos, pues tenemos L entre 25, ¿no? Entonces estamos por ahí. Esto ya nace de la experiencia de muchos ingenieros, ¿ya? Que se ha ido tomando a lo largo del tiempo y que se ha verificado, pues, la gran ventaja de ya no estar verificando el tema de las deflexiones, ¿ya? Bueno, ojo que estos valores pueden ser modificados si es que se utiliza para un concreto liviano estructural con una densidad entre este rango y con los valores de la tabla, bueno, deben multiplicarse, ¿no? Todos estos valores deben multiplicarse por este factor, ¿no? Pero no menos de 1.09, ¿ya? Y asimismo, bueno, pero como verán, si ustedes quieren, pueden estructurar con estas recomendaciones o también pueden estructurar con esta recomendación que, como vamos a ver en el diseño, pues va a resultar eficiente, ¿no? Bueno, y también tenemos una deflexión diferida o adicional en el tiempo que nos habla pues sobre que se origina luego de un tiempo sin la aplicación de más cargas. Ojo, esto es muy importante. Se produce por el flujo plástico del concreto y de la contracción del fraguado de los elementos en flexión. Bueno, nos indica cómo podrá estimarse, pero nos dice que debemos multiplicarlo por un factor G y ese factor G en otros textos, bueno, en la norma 060 no lo llaman factor G, sino lo llaman el factor lambda delta, ¿ya? Y eso es igual a un parámetro dividido entre 1 más 50 por la cuantía del acero en compresión, ¿no? Del acero en compresión. Y como lo calculamos esto, bueno, nada más es el acero en compresión dividido entre B por D, ¿no? De esa manera. Y este valor de aquí, ¿cómo lo calculamos? Ojo, hay un detalle antes de continuar. Este acero en compresión lo vamos a calcular si es que son tramos simples, ¿ya? Si es que son tramos simples, ¿no? Si es que son tramos simples, entonces lo van a calcular en la mitad. Pero si es que es un volado, ¿no? Si es un volado, pues van a calcularlo en el punto de apoyo acá para voladizos, ¿ya? Aquí y acá, ¿correcto? El valor del acero, la cuantía del acero en compresión. Ahora, el valor de este parámetro de aquí tiene que tomarse diferente dependiente del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si es que tú quieres evaluar a 3 meses, entonces ese valor de este parámetro vale 1. Y así sucesivamente, por ejemplo, si quieres evaluar a 5 años o más, entonces ya vale 2, ¿no? Y bueno, si tú, por ejemplo, quieres 5 meses, no tienes, ¿no? Entonces te vas a esta tabla, de aquí este gráfico, y puedes acá, por ejemplo, ¿no? 5 meses está por aquí, intersectas aquí, te diriges acá, pues te saldrá 1.01 dependiendo, ¿no? 1.05 y con ese gráfico también puedes estimarlo, el valor de este parámetro, ¿ya? Eso es todo por una parte de las deflexiones tanto inmediatas y diferidas. Y bueno, nos dice que la suma de la deflexión inmediata y diferida tiene que ser menor a L sobre 240. Ya incluso dice la deflexión inmediata debido a la carga viva tiene que ser
menor a L sobre 180, ¿no? Estas son las deflexiones máximas permisibles. Esto lo van a encontrar en este artículo, si que desean revisarlo, pues ahí van a encontrar bastante, pueden repasarlo un poco esto, pero como les digo, no es necesario revisar si es que tomamos las condiciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Estas condiciones de aquí. Sin embargo, pues vamos a revisar un poco en los resultados. Bien, el metrado de cargas, ¿no? Tú pues vas a tener que realizar un metrado de cargas, ¿no? Para insertarlo a la losa, ¿no? Ya se está tocando esa parte, ya se toca esa parte, pues primero el peso, bueno, primero es carga muerta y tenemos la carga viva, ¿no? Como se indicó, la carga muerta pues tiene el peso propio, tiene el peso propio, tiene acabados, tiene tabiquería móvil, tiene cielo raso, tiene ladrillo de techo y todos esos tenemos que incluirlo, ¿no? Todos esos debemos incluirlo. Por ejemplo, peso propio, automáticamente el peso se va a calcular ya que se está ingresando el valor del peso unitario y también las dimensiones como el espesor, ¿no? Eso entonces automáticamente lo calcula de la losa. Sin embargo, para una losa aligerada, pues tú tienes que ya estás poniendo el peso propio, pero no le estás poniendo el ladrillo de techo, ¿no? La carga del ladrillo de techo, por lo tanto eso debes calcularlo e incluirlo, ¿no? Va a depender bastante del espesor de la losa. Asimismo, acabados, y acabados, por ejemplo, es 100, ¿no? A ver, ¿y por qué es 100? Debido a que esto es igual a 2000, ¿no? 2000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por el espesor del acabado. ¿Y cuánto es el espesor del acabado? Generalmente, pues, no supera los 2.5, 3 centímetros, ¿no? Y si tú multiplicas por 3, bueno, por 0.03 en metros, ¿no? Sería 60 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Bueno, tú estás colocando 100, entonces le estás dando más seguridad. ¿Pero por qué se coloca 100? Bueno, se considera ya con todo lo que es el cerámico, ¿no? 2000 kilogramos por metro por 0.05, ¿no? Con todo ya el enchapado y todo eso. Y aquí tenemos que sale 100, por eso es que se está considerando 100. Y se le está dando por ahí una parte, como una parte de seguridad, ¿no? La tabiquería móvil, ya, la norma E020 nos dice que para tabiques de mediana altura, pues vas a considerar 50 kilogramos, ¿ya? En área, ojo, kilogramos por metro cuadrado, pero si es que es un tabique entero, ¿no? Toda la luz, vas a considerar 100 kilogramos por metro cuadrado. Nosotros vamos a suponer que tenemos tabiques completos para darle mayor seguridad. Por otra parte, el cielo raso. El cielo raso es la parte inferior de la losa y bueno, básicamente comprende el tarrajeo. El tarrajeo también tiene un peso unitario de 2000, o bueno, el revoque, ¿no? También llamado técnicamente 2000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y bueno, generalmente no pasa de 1.5 centímetros, ¿no? 1.5 centímetros. Si tú, bueno, sería 0.015, ¿no? Si tú multiplicas esto, pues sale 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Aquí se le está dando un poco más de seguridad. ¿Por qué? Porque también vamos a incluir lo que son las instalaciones, ¿no? Un 20 kilogramos por metro cuadrado será suficiente, ya que pues las tuberías no pesan mucho, ¿no? Incluso cuando están trabajando, ¿ya? Muy bien. Y bueno, por otra parte, la carga viva sí se va a incluir respecto a la sobrecarga, ¿no? Debido a personas, escritorios, mostradores, estantes, sillas, etcétera. Y todo nos lo especifica la norma I020 en la tabla número 1, ¿ya? Que es esta tabla, donde te dice, pues, dependiendo de qué ocupación tiene, tú tienes que aplicarle la carga, ¿no? Bueno, en una biblioteca, por ejemplo, ahí están todas las respectivas cargas para salas de lectura, almacenaje, escaleras, por ejemplo, para hospitales, ¿no? Para una edificación tipo A, ahí están cada una de sus respectivas cargas que se deben aplicar. Para viviendas también tenemos teatros, oficinas, lugares de asamblea, penales, ¿no? Bueno, esa es la carga que se debe aplicar por metro cuadrado. Y bueno, empezamos con la idealización del diseño, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros tomar una idealización para poder diseñar, ¿no? Bueno, la geometría que aquí nos muestra es una losa aligerada, ¿no? Es un corte de una losa aligerada. Y como verán, pues para realizar un diseño se toma por vigueta, ¿ya? Se toma por vigueta. O sea, ¿a qué me refiero?
se toma la vigueta más crítica. ¿Y cómo es la sección de la vigueta? Pues la sección de la vigueta es esta de aquí, ¿ya? Eso vendría a ser la sección de la vigueta. Una losa aligerada está compuesta por varias viguetas únicamente, ¿ya? De esta manera, sí, correcto, tenemos ahí otro, tenemos por aquí otro. Entonces, como verán, nada más es una losa compuesta por viguetas. Por lo tanto, se realiza una idealización nada más de una vigueta y se diseña como una viga, ¿ya? Como una viga T, ojo, donde pues consideramos todas sus dimensiones, le aplicamos cargas y lo diseñamos, ¿no? Nada más. Ahora, eso es en el programa, pero ojo, para el cálculo estructural de las losas aligeradas, pues ustedes pueden utilizar el método de Cross o también pueden utilizar los coeficientes de LASI, ¿no? El método de Cross, pues lo pueden hacer manualmente, sino que quizás le lleve un poco más de tiempo, pero es muy bueno para hacer una comprobación. Lo que es los coeficientes de LASI, pues generalmente no nos ayuda mucho porque vamos a ver por qué. Porque presenta las siguientes desventajas, ¿no? El ASI, bueno, propone el método aproximado con coeficientes, está con coeficientes, ¿no? Para determinar los momentos. Aquí también está cuando solamente tiene un apoyo, contiene apoyo en vigas, ojo, ya, ahí están. Y ahora, ¿cuáles son sus limitaciones? Muy importantes es que la viga o losa debe contar con 2 o más tramos, pero si tú tienes únicamente un paño, ¿no? ¿Qué pasa si solamente tienes este paño? Ya no va a servir este método. Ojo, los tramos deben tener longitudes casi iguales. ¿A qué se refiere? ¿No? Si acá tú tienes 4.8 metros, por ejemplo, de losa, ¿no? De claro, aquí no puedes tener 3 metros. Para este de caso de aquí no funciona el método así, ¿ya? Otra desventaja. ¿Qué más te dice? La longitud del mayor tramo de los dos tramos, ¿no? Por ejemplo, aquí el mayor es 4.8. Adyacentes no deberá diferir de la del menor en un 20%. Esto no tiene que ser mayor en cuanto de la del menor en más del 20%, ¿no? Tiene que ser entonces menor a 1.2 veces 3 metros, ¿no? Y 1.2 veces 3 metros, entonces aquí tampoco no cumple, ¿no? Entonces, básicamente tiene muchas limitaciones, dice las cargas deben ser distribuidas uniformemente. Tú no vas a tener una carga totalmente distribuida uniformemente, ¿no? Puedes tener una carga muerta total, pueden tener una carga muerta que sea distribuida uniformemente, pero por ahí van a tener alguna carga viva en esta forma, incluso pueden tener una carga muerta de la tabiquería perpendicular que se aplique y no es uniforme, ¿no? Entonces, otra desventaja más que no te ayuda, como vemos ya tienen muchas desventajas, la carga viva no debe ser mayor que el triple de la carga muerta. ¿Qué pasa si te presenta 500 kilogramos de carga viva y tú tienes como carga muerta 150? Entonces es mayor que 3 veces esta carga, entonces tampoco no nos cumpliría, ¿no? Entonces, como verán, el método de coeficientes de la ASI te ayuda bastante también cuando pues cumples todas estas condiciones, ¿no? Pero en este caso no nos ayuda, ¿no? Muy bien, ahí tenemos la norma E060, también ha incorporado lo que es la determinación por coeficientes, ¿ya? Por el método de coeficientes del ASI, y también nos da por ahí algunos valores, ¿no? Donde nos estima lo que son, lo que vendrían a ser los momentos tanto negativos como positivos. Asimismo, para la fuerza cortante, no solamente los momentos, ¿no? Si ustedes desean, lo pueden utilizar, pero como les digo, las restricciones son las mismas, ¿ya? Del ASI y el artículo 8.3.4 de la ley 060 nos indican lo mismo, ¿ya? Entonces no recomiendo. Muy bien, ahora, en el programa, nosotros vamos a hacer uso del programa tanto con el ETABS y con el SAP 2000, ¿ya? Y acá lo que pues tienen que ver es lo siguiente. Ustedes, ¿qué necesitan en la idealización? Si ustedes van a idealizar una vigueta, deben incluir el peso unitario y deben incluir las dimensiones, ¿no? Tanto el espesor, cuánto es el espesor, cuánto es el ancho de la vigueta, cuánto es la altura de la vigueta, el espesor de esta losita. Entonces, todo eso ustedes tienen que especificarlo. Y en el ETABS, pues es acá así, ¿no? Se especifica las dimensiones. Total depth es la altura total,
Total width, bueno, es el ancho total. Flange thickness es el espesor del ala, básicamente el espesor de la losita. El espesor del alma superior, pues se refiere a esta longitud y acá el inferior, ¿no? Entonces ese ancho se refiere. Ese es en el ETABS, tienes que configurar así lo que vendría a ser una vigueta. En el SAP 2000 es bastante, un poco diferente, ¿no? Nada más te pide 4 parámetros. T3 es la altura total, que vendría a ser esto. Esto es T3. T2 es el ancho del ala, ¿no? El ancho del ala, que vendría a ser todo esto. T2, ¿ya? El espesor del ala, pues es esto de aquí, que es TF. Y el espesor del alma TW, ¿no? Aquí, como verán, solamente podemos configurar que esto sea uniforme. En cambio, en el ETABS tú puedes configurar que tengas de esta manera, ¿no? Bueno, por ahí ya van viendo las ventajas de cada uno de los programas que se van a realizar en el análisis. Bueno, luego se hace un diseño por resistencia. Ya sabemos la filosofía de diseño es la misma. Se aplica, ojo, que para diseñar una losa nada más se diseña por cargas de gravedad amplificadas, ¿no? Ahí están las solicitaciones. Bien, el factor de reducción de resistencia, pues una losa se diseña por flexión 0.9 y se verifica por cortante con 0.85, nada más. Nada más, bueno, por acá tenemos también una idealización de una de una vigueta, ¿no? Si es que cuando tenemos una flexión negativa y cuando tenemos una flexión positiva, cómo está contribuyendo la losa para el trabajo, ¿no? Para que trabaje conjuntamente con el acero, tanto en compresión como en tracción, ¿no? Y bueno, la deformación generalmente es igual que una viga, como verán, por lo tanto, la idealización se toma similarmente, ¿ya? Y también nosotros debemos verificar, ¿no? El acero que vamos a calcular va a ser por flexión estos dos aceros, tanto un acero negativo y un acero positivo. Ese va a ser determinado el refuerzo por flexión y debemos verificar que el acero mínimo nos cumpla, ¿no? Del artículo indicado. Bien, y verificar por corte, pues el espesor de la losa. Asimismo, una vez que obtenemos los momentos, ¿no? de la losa, pues lo que tenemos que hacer es con este momento, tenemos que diseñar el acero, ¿no? Tenemos que diseñar el acero con el momento último. Y bueno, esto es una forma, esto es dos formas, ¿no? Esta es otra segunda forma que se vio también en el diseño de las vigas con la cuantía mecánica. Igualmente cumple el mismo cálculo, va a salir similar. Luego, a veces se requiere, ¿no? Tenemos ahí el momento, de esta manera, ¿no? Tenemos ahí el momento, por lo tanto, muchas veces tú colocas un acero corrido y no cubre toda la demanda, ¿no? Tenemos por ahí una demanda por acá, tenemos demanda por aquí, incluso en la parte inferior cuando colocamos, pues tenemos más demanda y para cubrir toda esa demanda, pues se coloca aquí un bastón y acá también un bastón, ¿no? Ya saben, ahí determinamos el punto de corte y le aumentamos cierta longitud para darle más seguridad y esa longitud está desarrollada en el artículo 12.10 y es muy igual a vigas, ¿no? ¿Qué nos dicen vigas? Para lo que es el momento positivo debemos extender una longitud D o 12 veces D o si es que desde el centro pues una longitud LD, ¿ya? Eso es para momento positivo. Ojo también que te dice que en las vigas dicho refuerzo debe prolongarse por lo menos 15 centímetros, ¿no? Aquí debe prolongarse como mínimo 15 centímetros. ¿Ya? 15 centímetros, si es que termina así, ¿no? Si no, pues tiene que pasar, ¿ya? Muy bien, entonces eso es para momento positivo y para momento negativo tenemos que nos dice, también vamos a tener pues un momento de esta forma, ¿no? Vamos a tener un momento de esta forma, el acero corrido va a cubrir esto y para que cubra esta demanda, ¿no? Tenemos que colocarle un bastón y además añadirle una longitud. ¿Y cuánto es esa longitud que vamos a añadir? Pues es la de aquí. Igual que en vigas de 12 veces dB o la luz libre entre 16, ¿no? Además te dice que en apoyos interiores el acero tiene que ser corrido, ¿ya? Tiene que ser corrido y nada más, ¿no? Ahora, hay muchas simplificaciones para no estar calculando mucho eso y te dice esta longitud del bastón, puedes tomar la luz libre entre 5, perdón, acá también a partir de la cara
de la columna, ¿no? De la viga, perdón, de la viga, ¿ya? Puedes tomar la luz libre entre 3 a 3.5 para que no estés determinando el punto de corte, aumentando la longitud y todo ese dilema, ¿no? Pero de todas maneras son recomendaciones, no es nada que deben cumplir a cabalidad. Y bueno, un diseño por corte únicamente con fines de verificación. Sabemos la filosofía de diseño, está dada por el aporte del concreto, que es concreto, y aquí es acero, ¿ya? Este es acero. Bueno, es error de tipeo nada más. Y bien, ¿no? El aporte del concreto, ¿cómo lo determinamos? Pues con la fórmula para elementos que están sometidos a cortante y flexión. Lo determinamos con esa fórmula. Y si es que no cumpliera, ojo, antes de verificar, antes de continuar, nosotros no colocamos estribos en una losa aligerada, por lo tanto, este valor es 0. Entonces, el valor de VC tiene que ser mayor, phi VC tiene que ser mayor a VU. Por lo tanto, debemos verificar esta condición. ¿Y qué pasa si es que no cumple? Generalmente no cumple en los apoyos. Por lo tanto, en los apoyos debemos realizar un ensanche de vigueta. Puede ser intercalado, como estamos viendo en esta zona. Puede ser intercalado, ¿ya? Y cuando es intercalado, ¿cuánto es una vigueta? Si es que tú no colocas, no ensanchas la vigueta, ¿ya? En la base va a ser 10 centímetros. Si tú ensanchas intercaladamente, vas a tener algo así, ¿no? Tendrías así, es así, algo así, es la vigueta. Si tú ensanchas acá, voy a dibujar uno más, a ver, aquí tenemos así y tenemos así, ¿no? Bien, si tú ensanchas nada más aquí, ensanchas aquí, ¿no? Todo esto lo llenas de concreto. ¿Cuál sería el nuevo ancho de esta vigueta? ¿Ya? ¿Cuál sería el nuevo ancho de esta vigueta, por ejemplo? El nuevo ancho sería nada más esto hasta aquí y de ahí lo extendemos hasta acá, ¿no? Porque en realidad el nuevo ancho sería de esta vigueta todo esto, ¿no? Todo esto. Pero en realidad solamente tienes concreto esta parte. Y esto es 10 y esto es 15, ¿no? La mitad del ladrillo. 10 más 15. Entonces, si tú tomas este intercalado, vas a tomar un ancho de 25 centímetros, ¿ya? Ya no 10, sino 25. Y si es que tomas en todo, ¿no? Si tomas como este tipo de aquí, que sea todo ensanchado cerca de la viga, entonces tu ancho, ¿no? Tu ancho de vigueta ya va a ser ¿cuánto? 15 más 10 más 15, ¿no? ¿Y cuánto nos da eso? 40. Entonces, si es que tú ensanchas, pues ya vas a tomar un ancho de 40, ¿no? Eso también hay que tomarlo como un criterio, ¿ya? Y por último, se realiza un refuerzo, se pone un refuerzo por cambios volumétricos, donde la cuantía mínima para barras corrugadas de alambre liso corrugado con un F'Y mayor a 4200, bueno, un esfuerzo de fluencia mayor a 4200, pues es 0.018, ¿ya? Ojo, que ¿cómo vas a calcular tú? ¿No? Vas a calcular el acero mínimo por cambios volumétricos o por temperatura, también llamado por temperatura, va a ser igual a la cuantía 0.018 multiplicado por ¿cuánto? Se analiza para un metro de longitud, para un metro de longitud, y se multiplica, ya, se toma nada más un metro de longitud y se multiplica por el espesor. ¿Pero qué espesor? Nada más el espesor de toda la losita que es de concreto armado, ¿no? O sea, básicamente por 0.05, ¿ya? En una losa aligerada esto es 0.05. Muy bien, y también te dice si es que esta losa posee ladrillos, la separación entre ese refuerzo que estás colocando por temperatura, no debe sobrepasar 5 veces el espesor, ¿no? 5 por 5, por ejemplo, 5 por 5 tiene que ser menor a 25 centímetros y tiene que ser menor a 40, ¿no? Si es que no tiene ladrillos, entonces no debe pasar 3 por 5, por ejemplo, una losa maciza de 15 no debe pasar de 45 y tampoco de 40, ¿no? Y así, de esa manera se evalúa. Muy bien, eso sería lo que respecta, bueno, aquí he adjuntado la tabla de los diámetros de refuerzo para poder diseñar. Muy bien, eso sería toda la parte teórica y ya el siguiente proceso será realizar el análisis